Hola a todos, somos estudiantes de la ESAP del programa Administración Pública Territorial CETAP Granada Meta. En esta noche nos encontramos mi compañera Estefanía Moyano y Paula Jaramillo. Vamos a hacer un pequeño estudio de 6 casos en los que pretendemos analizar estas situaciones y proponer algún plan estratégico para desarrollar. Muy bien, entonces entremos en materia y para iniciar vamos a tomar unos elementos para dilucidar qué es la planificación estratégica. La planeación estratégica es una herramienta de análisis, pero no solo de análisis, sino también de intervención que fortalece los procesos de gestión y que sirve para distintas organizaciones públicas y privadas. Precisamente se entiende como un conjunto de tareas que tienen como propósito diagnosticar, establecer procesos, dar cuenta de la razón de ser de cada institución, del presente, del futuro de las instituciones, tiene en cuenta también los desafíos de cada una de ellas y las acciones de mejora o las estrategias que se puedan utilizar para sacar avante cada una de las organizaciones. Y bien, en el marco de las entidades públicas, específicamente, esta planeación estratégica se entiende como un conjunto de tareas y de procesos organizacionales que tienen como base también todos los estudios sociales y todas las, por decir algo, disciplinas a nivel de sociedad, como por ejemplo, todo lo que tiene que ver con administración, con sociología, incluso psicología, para comprender de manera articulada este proceso como tal de planificación. Se tiene en cuenta una cantidad de situaciones de la sociedad, de las personas y de las organizaciones para poder llevar a cabo y poner en marcha esta herramienta que es la planificación estratégica. Por eso implica un proceso que confiere unas etapas, y estas etapas son en general la declaración de la misión y la visión de una empresa, la elaboración de un diagnóstico, el diseño de escenarios futuros, presentes incluso, la formulación de objetivos estratégicos, el análisis de alternativas, la definición como tal de las estrategias, la implementación de las políticas que se quieran utilizar y los mecanismos de seguimiento y de evaluación. Es importante tenerlo en cuenta porque en los 6 casos que vamos a iniciar a dilucidar un poco, vamos a utilizar 3 tipos de planeación estratégica, como son la planeación situacional, la planeación prospectiva y la planeación por contingencias. Entonces, pues entrando en materia, tenemos en este estudio de caso el caso número 1, la planeación situacional. En este caso vamos a tomar un municipio en crisis y nos dice un pequeño municipio está enfrentando una crisis de infraestructura debido a desastres naturales recientes, lo que ha afectado gravemente los servicios públicos, como son el suministro de agua y la recolección de residuos. El alcalde ha solicitado la implementación de un plan estratégico para enfrentar la situación. Y el desafío es analizar la situación actual del municipio, identificar los actores clave, proponer un plan estratégico situacional que permita priorizar las acciones a corto plazo para estabilizar la situación, mientras se planifican acciones a mediano y largo plazo para la recuperación del municipio. Es entonces nuestro desafío en este caso número 1. Y pues decíamos que tomábamos la planeación situacional. Esta planeación situacional, digamos que hay un pionero en este asunto, y es el doctor Carlos Matus, un economista chileno, que se basó también en algunos aportes de la teoría de acción comunicativa de Habermas. Resulta que pues Carlos Matus concibe esta planeación situacional como una reconceptualización de la planeación,
es decir, como un proceso interactivo donde todos los actores sociales y políticos están involucrados. Carlos Matus decía que el componente comunicacional dentro de este tipo de planeación es de tipo cooperativo y de diálogo, ¿no? Precisamente por la interacción de todos los actores de la sociedad, y que se da en 4 momentos: un momento explicativo, un momento normativo, un momento estratégico y un momento táctico operacional. Pues para nuestro caso específicamente, en este primer momento explicativo, pues es tomar el nombre del municipio, y por decir algo, vamos a tomar a Granada, nuestro municipio, y vamos pues a tomar el caso presente, momentos en que han habido en estos últimos días 2 vendavales fuertes que han afectado los cultivos, sobre todo de plátano, donde hectáreas enteras han caído al piso con el fruto ya que ya había surgido, pero que todavía no estaba a punto de recolección. Y además de esta situación en el campo, pues también en la ciudad, techos que fueron volados, digámoslo así, por el viento, casas que se fueron al piso, también en ese sentido. Y pues bueno, en este momento explicativo es tomar cada una de las situaciones, ver qué pasó, ¿cierto? Y en este caso nos dicen que está afectado específicamente la recolección de residuos y el suministro de agua para el municipio. Y pues resulta que no estamos lejos. Precisamente los camiones de recolección de residuos no pudieron salir en esta semana precisamente, y sobre todo en la parte rural del municipio, muchas basuras están allí depositadas, algunas en las casas o en las fincas, y otras personas que a lo mejor no escucharon que los carros no iban a pasar, sacaron sus basuras y están allí como causantes de posibles problemas para la salud pública. En el segundo momento de esta planeación situacional tenemos el momento normativo, y es entonces ver la definición del plan de operaciones, los compromisos de acción de los actores que se puedan involucrar. Y pues bueno, en este municipio en el que no se pudo llevar a cabo el suministro de agua, recoger las basuras y que estamos en crisis, es importante poner tareas, ¿no? Y entonces tenemos a las empresas públicas del municipio, pero también tenemos a bomberos, tenemos la defensa civil, que pueden ayudar en mitigar aquellas situaciones de riesgo para algunas familias o campesinos, y también que pueden comprometerse, ¿no?, a, por ejemplo, realizar sus tareas en una fecha determinada. Bien, los momentos, el tercer momento es el momento estratégico, el análisis de viabilidad, ¿cierto? Y la estrategia a mediano plazo, es decir, podríamos plantear entonces, en este caso, planes de contingencia, de manera que cuando se presente una situación como un vendaval o como otro tipo de situación de desastre natural que provoque esta ruptura de la prestación de servicios públicos, que enseguida los actores, como los mencioné, las secretarías, las empresas públicas y demás, puedan estar atentas a poner en marcha enseguida eso que tienen que hacer, eso que se les da como tarea para mitigar estas situaciones. Y en el cuarto momento, el táctico operacional, es implementar ese plan, ¿no? Y llevarlo a cabo, monitorear, evaluar, que después de cada situación de riesgo podamos decir, bueno, no, ya el plan está listo, evaluemos si se hizo bien o no, y de esa evaluación pueden surgir nuevos puntos clave que se deban tener en cuenta para una nueva oportunidad más adelante. Es entonces pues el diseño de este plan de acción en cuanto a planeación situacional. Vamos al caso número 2. En el caso número 2 tenemos la planeación prospectiva. La planeación prospectiva como innovación en una agencia gubernamental.
en este contexto es una agencia gubernamental responsable de la regulación del transporte que está preocupada por el futuro de la movilidad urbana debido al rápido crecimiento de las ciudades y la innovación tecnológica. Esta agencia desea desarrollar un plan prospectivo que le permita adaptarse a los cambios futuros y como desafío los estudiantes deben identificar las tendencias clave en la movilidad urbana, como la electrificación del transporte y las ciudades inteligentes, y elaborar un plan prospectivo que contemple escenarios futuros, identificando oportunidades y amenazas para la agencia. Tenemos entonces un segundo caso muy interesante, es sobre planeación prospectiva. Tomamos de referencia un texto de la doctora Guillermina Báez, coordinadora de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Ellos allí toman la planeación prospectiva, identificando que es una planeación que contempla escenarios futuros y así nos lo plantea el caso. Esa planeación prospectiva nos lleva a pensar no solo en el qué y en el cómo vamos a hacer una planeación, sino que lleva hacia dónde vamos. Es como la pregunta que se responde. Tener prospectiva es más allá de ver solo lo que está sucediendo y más bien lanzar nuestra mirada al futuro. Por eso entonces se nos pide ver la situación de transporte público en esta agencia. Y pues si lo vemos desde una organización gubernamental, como nos lo dice allí, es identificar cómo los cambios tecnológicos que vienen dándose a pasos agigantados pues afectan toda la movilidad urbana. ¿Y cómo vamos a responder a eso? Pues ya tenemos entonces, por lo menos aquí en Colombia, el metro, por ejemplo, en Medellín, el Metrocable también en Bogotá y en Medellín. Tenemos también proyectos de electrificación y de hecho que ya los teníamos por allá en los años 50, 60 en la ciudad de Bogotá, pero poder retomar esos medios de transporte que utilizaban la electricidad como combustible, digámoslo así. Y ver cómo en escenarios futuros en nuestras ciudades, que ojalá y se dé pronto, que no se tarde tanto llegar esas tecnologías a nuestro país y a nuestros municipios, utilizar energías, ¿no? Energías limpias, tanto la electricidad como otras que se puedan utilizar para poder llevar a cabo este servicio de transporte urbano. Bien, pienso que para el caso número 3 ya tendríamos entonces en el caso 3 planeación por contingencia, preparación ante pandemias en una entidad de salud pública. Una entidad de salud pública a nivel regional está desarrollando un plan de contingencia para prepararse ante posibles pandemias futuras. La organización tiene recursos limitados y debe priorizar sus esfuerzos para estar lista ante diferentes escenarios. El desafío es que los estudiantes deben diseñar un plan de contingencia que contemple distintos escenarios pandémicos, identificando los recursos necesarios, los roles de los actores involucrados y las acciones clave que deben tomarse en caso de que ocurra una emergencia sanitaria. En este caso, pues ya tenemos un punto de apoyo que fue la pandemia en el año 2020 y 2021, ¿cierto? Situación en la que todos nos vimos involucrados, en que todos nos vimos allí, pues digamos, afectados, ¿cierto? Y preparar un plan estratégico de planeación por contingencia, ya sabemos entonces que implica involucrar todas las organizaciones, más bien, que implica estar listos para responder de manera efectiva en caso de emergencias grandes, como sucedió en esos años. Esta herramienta de gestión involucra entonces todas las partes
y para que de manera coordinada y de manera cooperativa también todos puedan aportar su granito de arena para responder a estas situaciones difíciles que afectan a todo el mundo. ¿Qué se requiere entonces? Organizar primero, ¿cierto? Determinar los actores clave, quién es responsable de qué y cuándo lo debe, digamos, debe llevar a cabo la tarea que le corresponda. En segundo lugar, administrar, ¿cierto? Diseñar formas para recoger los fondos necesarios o saber de dónde los puedo recoger y de qué manera, y administrarlos de manera eficiente para que a cada uno le llegue lo que necesita. Coordinar esta distribución, no solo en este caso de subsidios o incluso de materias primas, sino también coordinar la manera de cómo les va a llegar, cuándo les va a llegar, ¿cierto? ¿Por qué medios? Y por último, pues armonizar en cuanto a diseñar un sistema de comunicación efectiva en la que si alguien está en situación difícil, podamos entonces estar al tanto de las situaciones. Qué bonito cuando en pandemia pudimos entre nosotros mismos cuidarnos, cada uno desde su hogar, ¿no? Qué bonito cuando podíamos identificar a través de una señal, un signo en la puerta de la casa para decir, hombre, me estoy quedando sin comida o necesito un medicamento, ¿cierto? Habían señales y hay señales, y eso es un medio de comunicación, las redes sociales, el utilizar los mismos actores de la sociedad como son las juntas de acción comunal, que se diseñen formas en las que podamos comunicarnos de manera efectiva para identificar dónde está la mayor necesidad y a través de toda esta planeación por contingencia, identificar a quién vamos a llamar para tratar de suplir estas necesidades. Este es un esfuerzo colaborativo entonces de todos los actores de la sociedad. Implica pues el gobierno, ¿cierto? Sus secretarías, implica la Defensa Civil, la Cruz Roja, los bomberos y, ¿por qué no, agencias internacionales como la Federación Internacional de Apoyo, que reúne también a todos los actores a nivel universal, y que pudiéramos entre todos generar estos compromisos de asumir estas situaciones cuando se presenten. Muchísimas gracias. Entonces les dejo con mi compañera Estefanía con los casos 4, 5 y 6. Entonces el caso 4 vendría siendo la planeación situacional. ¿Qué se trata? Entonces, una empresa estatal de servicios públicos ha sido criticada por su baja eficiencia y altos costos operativos. El nuevo director desea implementar un plan estratégico situacional que aborde los problemas más urgentes y establezca una ruta para mejorar el desempeño de la empresa. Entonces, ¿qué se debe realizar? Un diagnóstico de la situación actual de la empresa, identificando pues los problemas más críticos y poniendo un plan estratégico situacional que permita a la organización mejorar su eficiencia operativa y reducir los costos. Entonces hay que tener en cuenta que realizar un estudio situacional de una empresa sin tener, y más una empresa estatal de servicios públicos, sin tener más conocimientos de la operatividad de la empresa, pues es un poco complejo. Pero pues se puede realizar inicialmente pues realizando un diagnóstico de cómo está la empresa y pues, por consiguiente elaborar el plan estratégico. Entonces, ¿cómo elaboraríamos el diagnóstico? Entonces, lo primero es hacer el análisis del entorno situacional, que sería pues analizar los factores políticos y legales. Por lo menos se debe evaluar las regulaciones gubernamentales y políticas que están generando de pronto alguna afectación a esta empresa del Estado. De ahí también se debe analizar pues qué situaciones económicas general del Estado está afectando de pronto a la empresa, si el Estado de pronto ha tenido bajas o qué está pasando en el Estado. Y pues considerar de pronto las expectativas y las necesidades que tiene la comunidad para evaluar si se está cumpliendo o no con los factores y verificar qué factores están fallando. Teniendo ese análisis externo, se procedería a hacer un análisis interno
donde pues miramos la estructura organizacional. Por lo menos se debe empezar evaluando la estructura jerárquica y los procesos de la toma de decisiones que se están realizando. ¿Con qué fin? Con el fin pues verificar qué líderes de los equipos están cumpliendo o dónde pueden estar las fallas entre los líderes. De ahí se procedería a los recursos, pues los demás personal de la empresa, donde se puede por lo menos realizar, pues analizar si se está capacitando, cómo está la motivación de los demás empleados, qué tal está la eficiencia de los empleados y verificando si todos están cumpliendo o no con las funciones que se requieren. Por consiguiente, al tener esto, pues se haría una evaluación de la ineficiencia en los procesos y los flujos de trabajo después de evaluar pues todo esto. Y por último, se revisa la contabilidad de la empresa, los costos operativos, financieros y de identificar las áreas de desperdicio o desfalco de dineros. Teniendo pues todo esto, ya se procede a identificar qué problemas son críticos, si hay de pronto procesos que consuman más recursos de los necesarios y qué motivos están llevando a este desperdicio. Se determinarían las áreas con mayores costos y evaluar su justificación si los costos son acordes a lo presupuesto o no son acordes. Y medir de manera detallada la percepción y satisfacción de los usuarios del servicio. Esto se puede hacer por medio de un estudio de mercado, en encuestas, etcétera. Ya teniendo esto, ya procederíamos, después de haber hecho el diagnóstico, al plan estratégico, que donde empezaríamos con los objetivos, que pues obviamente sería reducir tiempos y costos, implementar medidas de ahorro y optimización de recursos, mejorar la calidad del servicio y la atención al cliente. Y ya, ¿cómo se llegaría a estos objetivos? Pues planteando unas estrategias que son rediseñar los procesos operativos para eliminar ineficiencias y procesos que estén generando demoras, capacitar a los empleados y mejorar los canales de comunicación entre los líderes y los subalternos, integrar unas tecnologías avanzadas que puedan ayudar a optimizar los procesos y, si es posible, automatizarlos, disminuyendo los tiempos de respuesta. Establecer también un sistema de monitoreo continuo y control de costos para identificar los gastos innecesarios, además tener en tiempo real el informe de los posibles fraudes que se puedan estar presentando en la compañía. Entraríamos ya después a hacer el plan de acción, que sería definir las acciones, establecer indicadores de desempeño, realizar evaluaciones periódicas para medir el progreso, y esto se lograría manteniendo una comunicación clara y constante con todas las partes internas para asegurar pues que se esté el apoyo y la colaboración de todos. Y pues por último ya sería revisar regularmente los resultados y ajustar las estrategias según sea necesario, recogiendo y pues analizar, haciendo un análisis todo el tiempo. Eso en cuanto al el caso 4 que acabo de mencionar. Ahí procederíamos. Procedo a decirles el caso 5. El caso 5 dice, planeación prospectiva. Una región con un alto potencial de energías renovables está considerando su desarrollo a largo plazo. El gobierno regional desea anticiparse a los cambios en el mercado energético global y desarrollar un plan estratégico prospectivo para posicionarse como líder de energías limpias. Entonces, ¿qué se debe realizar? Se debe identificar las tendencias globales en energías renovables, evaluar el potencial de la región y elaborar un plan prospectivo que contemple distintos escenarios de crecimiento, identificando estrategias para captar inversión y desarrollar infraestructuras necesarias. Entonces, ¿cómo haríamos de este plan? Lo primero que para realizar este plan prospectivo, que posiciona a la región como pues, líder de energías limpias, hay necesario seguir un enfoque estructurado, donde pues, se evalúen los diferentes factores que permiten a la región anticiparse a los cambios en el mercado energético y posicionarse como líder de energías limpias. Entonces, esto lo lograríamos primero pues
identificando las tendencias globales de la energía. Por lo menos hay que tener en cuenta que actualmente la energía solar y la eolítica están liderando el crecimiento de las energías renovables a nivel mundial. La capacidad de generación de energía ha aumentado significativamente, representando el 73% del crecimiento del sector renovable en el 2023 en el 2024, y la energía eólica también ha mostrado pues un crecimiento notable con un aumento del 24%. Está la innovación en las tecnologías. Actualmente es la integración de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial y el Internet ha logrado que se optimice la eficiencia y la gestión de las energías renovables. Hay que tener también en cuenta las políticas gubernamentales y los acuerdos internacionales que regulan este tipo de energía, como por ejemplo en la 8ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático se impulsó la adopción de energías renovables a nivel mundial. Seguiríamos pues evaluando pues qué tipos de recursos naturales se encuentran presentes en la región. Por lo menos se puede evaluar la disponibilidad de recursos solares, eólicos, hidroeléctricos y geotérmicos en la región. Después de tener en cuenta estos recursos, se realizaría un estudio de viabilidad para pues, poder identificar las áreas más prometedoras para la instalación de infraestructuras renovables y analizar la infraestructura energética actual, su capacidad para integrar nuevas fuentes de energía renovable, identificar las necesidades de actualización y expansión de la red eléctrica. También pues, hay que evaluar la disponibilidad pues, de mano de obra calificada que se encuentre y la capacidad de instituciones locales que puedan apoyar el desarrollo de proyectos de energías renovables. Ya después de tener toda esta información, podemos proceder a la elaboración del plan prospectivo. En este pues, se pueden evaluar varios escenarios que puedan ayudar al crecimiento gradual y progresivo que cumpla pues, con el objetivo propuesto, dependiendo pues, si el objetivo se planteó a corto o se planteó a largo plazo. Entonces, pues, lo primero sería evaluar el crecimiento moderado basado en la adopción gradual de tecnologías renovables y las políticas de apoyo. Seguiríamos pues, evaluar el crecimiento acelerado impulsado por inversiones significativas y de pronto se tiene un gran inversor y qué políticas agresivas de apoyo de las energías renovables. También pues, hay que captar pues, posibles inversiones. Para poder realizar esto se puede ofrecer extensiones fiscales. Hay que tener en cuenta que actualmente en Colombia los contribuyentes que declaren impuestos sobre renta y promuevan el desarrollo de inversión para utilizar energías renovables tienen el beneficio de deducir un monto equivalente al 50% del valor total de su inversión sin superarse. También pues, se puede fomentar la colaboración entre el gobierno y el sector privado para financiar y desarrollar la estructura. Participar pues, en foros a nivel nacional e internacional y conferencias que puedan atraer posibles inversores extranjeros. Implementar una red eléctrica inteligente que optimice la distribución y la gestión de energía. Desarrollar capacidades de almacenamiento de energía para garantizar la estabilidad del suministro y mejorar la infraestructura del transporte, porque hay que tener en cuenta cómo se va a transportar. Estas acciones pues, se deben realizarse también una evaluación periódica para ajustar en caso de que se deba necesitar algún cambio. Listo, eso en cuanto al caso 5. Y ya procedemos al caso 6. ¿Cuál es el caso 6? Entonces, el caso 6 nos dice planeación por contingencia. Respuesta ante desastres naturales en una zona costera. Una zona costera es vulnerable a huracanes y tsunamis, y el gobierno local está desarrollando un plan de contingencia para proteger la población y minimizar los daños en caso de desastres naturales. Entonces, ¿cuál es el desafío en este tema? Se debe diseñar un plan de contingencia que contemple los diferentes tipos de desastres naturales que se puedan presentar.
estableciendo protocolos de evacuación, asignación de recursos y coordinación entre agencias gubernamentales y organismos de socorro. Entonces, desarrollar un plan para una zona costera vulnerable a huracanes y tsunamis es crucial, realizando una evaluación primero de los riesgos y procediendo al plan estratégico. Que en la evaluación de riesgos que debemos de hacer, debemos determinar las áreas más vulnerables para huracanes y tsunamis, evaluar el potencial de impacto en la población y la infraestructura y el medio ambiente. También se debe crear un comité de emergencias, pues en este comité se debe incluir todas las agencias relevantes, por ejemplo, coordinar con la Cruz Roja, las ONG y otras organizaciones de ayuda, establecer entre estas organizaciones y todos los posibles intermediarios canales de comunicaciones claros y eficientes que puedan tenerse en caso de esta situación. ¿Cuáles serían los protocolos? Pues se debe establecer señalización de rutas seguras de evacuación, identificar y preparar refugios temporales en áreas elevadas y seguras, realizar simulacros periódicos para pues, que la gente esté preparada en caso de este tipo de desastre, y pues también se debe capacitar a las personal de emergencia para cada situación que se pueda presentar y también a los posibles voluntarios que lleguen. Asegurar la disponibilidad de equipos de rescate, primeros auxilios, alimento y agua. También es necesario tener en cuenta el factor económico, por eso se debe establecer un fondo de emergencia para la adquisición rápida de recursos adicionales, informar a la población sobre los riesgos y las medidas de seguridad, implementar programas a las escuelas y a las comunidades, instalar sistemas de alerta para huracanes, mantener monitoreos constantes y pues ya realizar una evaluación rápida de los daños después del desastre en caso que se llegue a presentar, priorizar pues las restauraciones y proveer a las familias pues ayudas en caso de que se llegue a necesitar. Esto sería la finalización de los 6 casos. Bueno, con esto daríamos por finalizada nuestra intervención. Somos estudiantes de la SAT. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden seguirnos en nuestros canales. Hasta luego.